El libro que ahora presento se llama Como un alumbrado general. El título está tomado de la contribución a la crítica de la economía política de Marx y el subtítulo es Modos de producción, familia y sexualidad. Realmente cuando se habla de modos de producción se incluye la familia y la sexualidad. Lo que sucede es que habitualmente en muchos estudios no se incluye, no se expresa y a mí me pareció necesario hacerlo así en este libro. Es un estudio conjunto de los modos de producción occidentales, en concreto la esclavitud en el mundo antiguo, la servidumbre en la Edad Media, el capitalismo mercantil o mercantilismo en la Edad Moderna y el capitalismo tecnológico en la Edad Contemporánea. Yo hice este libro que me llevó muchísimo tiempo, muchísimos años, eso lo va a comprobar quien comienza a ojearlo, porque ese tema, aparte de interesarme mucho, claro, no había sido estudiado de una manera continua por muchos historiadores, sino que se habían especializado, por ejemplo, en la esclavitud en el mundo antiguo, o en la servidumbre medieval, o en el comercio entre continentes en la Edad Moderna, ¿no? O en la Revolución Industrial en la contemporánea. Pero no había un intento de reunir, explicar el cambio de un modo de producción a otro a lo largo de la historia en todas esas fases o periodos, ¿no? El estudio es materialista porque, voy a leer en la página 40, cita 34, explico mi opción por el materialismo. Dice, con frecuencia las naciones ricas atribuyen su bienestar a rasgos de carácter como la prudencia y la laboriosidad, en lugar de valorar las ventajas que les proporcionan sus recursos naturales y posición geoestratégica, sin olvidar el militarismo agresivo. Los estudios materialistas cuestionan tal supremacismo. Entonces la idea es que el materialismo es una perspectiva que te ayuda a entender, en gran parte, por qué unas naciones o unos territorios ascienden política y económicamente y otros no. Bueno, pues eso depende de sus recursos naturales. En el caso de la Revolución Industrial estaba clarísimo, las regiones europeas que tenían carbón se industrializaron y las que no pudieron hacerlo, aunque previamente hubieran sido ricas, como en el caso de los Países Bajos. Y también la posición geoestratégica. Eso explica que Francia ya ha sido siempre un país importante para Europa, puesto que está en el centro del continente, ¿no? Y tiene fronteras con muchos países. Entonces, los estudios materialistas yo creo que ayudan a explicar fenómenos que, bajo otra óptica, pues en mi opinión no son igualmente comprensibles. El ejemplo que voy a poner es la Reforma Protestante, que para algunos estudiosos, a partir de la obra de Max Weber, deriva de un cambio de mentalidad. Bueno, en mi opinión, fue claramente la expropiación de los bienes eclesiásticos lo que conlleva un gran auge económico en Centro Europa. No fue tanto que la mentalidad luterana, calvinista, ayudara a aumentar la economía, sino que la previa expropiación de los bienes de la Iglesia fue lo que ayudó a aumentar la economía y luego, eso sí, se invirtió, se trabajó en ello para sacarle mayor rentabilidad. Por ejemplo, las tierras que previamente eran de los monasterios y que no estaban con tanta producción como podrían, puesto que los monjes se dedicaban en parte a rezar y en parte a trabajar, bajo burgueses que las compran para explotarlas, pues obviamente sacan más rendimiento, ¿no? Y más todavía si bajo esas tierras había yacimientos de carbón o de otros minerales. Entonces, este libro es un esfuerzo por hacer un recorrido por toda la historia occidental, como digo, desde un punto de vista materialista, explicando las fases por las que un modo de producción se transforma en otro, que fundamentalmente es cuando decae la mano de obra, ese tipo de mano de obra, en el mundo antiguo cuando faltan esclavos, en el mundo medieval cuando los siervos en gran parte migran a las ciudades o al Nuevo Mundo, en el capitalismo mercantil, cuando se descubren máquinas como la máquina de vapor u otras que trabajan más que los seres humanos, y también explica que la producción, que era elemento fundamental para los modos de producción anteriores, aumentar la producción, con el capitalismo tecnológico se transforma en aumentar la productividad. Las naciones prosperan cuando son más productivas y para ello hay que invertir en ciencia y tecnología y hay que reformar cada 20 o 30 años las fábricas para cambiar la manera de trabajar y ahorrar trabajo.
La productividad aumenta fundamentalmente cuando se ahorra trabajo, que es lo que permite que desciendan los precios, aunque otros factores como las materias primas o la energía también sean importantes y a veces se invierte con el propósito de reducir el consumo de esos bienes, ¿no? Pero fundamentalmente es el trabajo. Y de esto hablaré en los próximos capítulos del libro y en las próximas ediciones que haré. Gracias.